Esta mañana, señores, nuestra querida Cardi B llegó nuevamente a la corte sin querer hablar con los medios. Cardi hoy también subirá, señores, al estrado para testificar ante el juez por supuestamente a una guardia de seguridad en su visita al médico en el año 2018. La cantante se mantiene firme asegurando que jamás tocó a la guardia de seguridad y que tampoco la arañó y que todo fue una discusión verbal, ya que ella la grabó en su lugar que trabajaba y ella visitaba como clienta a su doctor. Ayer a su salida de la corte, Cardi B habló con la prensa. Vamos a ver lo que dijo. Que pague $1 millón. No, ella quiere que yo pague 25 millones, oiga eso. ¿Y tú qué crees? ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Que eres culpable o inocente? Yo soy inocente. ¿Tú dices que nunca le pusiste una mano encima? Nunca. No puedo hablar más, pero... Cardi, mañana qué peluca te vas a poner. Ahí Tania Charri le preguntó mañana qué peluca te vas a poner. Raúl, ok, esto sí no lo sabía. Aparentemente la guardia de seguridad la estaba grabando. La estaba grabando, ella se puso brava, empezó a decir cosas así. Ella se enojó con Yelena una vez, ¿te acuerdas? Cuando la estaban grabando. Esto es un problema también, que tú vayas a un doctor y te estén grabando a alguien. Claro que es un problema. Entonces, tú vas a un doctor a veces, Raúl, sin maquillaje, sintiéndote mal, pero bueno, lo de la peluca me encantó porque obviamente vemos a Cardi. Se cambian las pelucas todo el tiempo. Claro, ella tiene un look nuevo todos los días. ¿Cómo seguirá mañana en la corte? No, ¿cómo es cuando se despierta por la mañana sin peluca? No, ella es linda, Raúl, y yo la he visto sin peluca, también Sí, la he visto sin peluca, hello. Le mando un beso a Cardi B, la quiero muchísimo. Yo también, me encanta. Cardi B, señores, tuvo que presentarse en corte en Los Ángeles por una demanda del 2018. Esa demanda fue por agresión a una guardia de seguridad. Pasemos hasta Los Ángeles con Tania Charri, que está fuera de la corte, para que nos cuente qué es lo que está pasando. Adelante, Tania. ¿Cuál de las demandas? Hola, Tania. Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Yo creo que Cardi B hoy hubiese preferido descubrir un panal de abejas que estar en esta corte a mis espaldas porque le pueden sacar muchísimo dinero, Lili y Raúl. Les cuento, esto es un incidente que sucedió en el 2018 cuando Cardi estaba embarazada de su hija Culture. Ella estaba yendo donde su ginecólogo para atenderse cuando de repente llegando aparentemente la guardia de seguridad empezó a grabarla. Esto molestó a Cardi, quien fue hasta donde estaba ella, la inquirió con muchísimas palabras antisonantes, le dijo muchísimas cosas aparentemente y según las declaraciones de la guardia de seguridad, pero no solo eso, sino que supuestamente la agredió físicamente con las uñas, que ustedes saben representa mucho Cardi B, que siempre tiene sus uñas largas. Le dio 3 arañazos tan fuertes en la cara a esta mujer que tuvo que ir a una cirugía plástica para poder reconstruir su rostro. Esto, no solamente pasó esto, también la mujer la despidieron de su trabajo por esta agresión y tuvo que ir obviamente ante el cirujano plástico que le arreglara su rostro. Esto ocasionó muchísimos gastos y hoy comenzó este juicio en contra de Cardi B. ¿Qué está esperando esta mujer que le está demandando? Que se le haga justicia. Primero es una demanda civil, lo que quiere decir que ella lo que busca es dinero y quiere que Cardi le pague todo lo que ella gastó en medicina, en cirujano, gastos médicos en general, pero también todo lo que ella perdió cuando perdió su trabajo, todo el estrés que le ocasionó esto, todo la vergüenza, el dolor, los daños punitivos. Y me dicen algunas de las personas que están alrededor del caso que están aspirando a $1 millón por lo menos que le pague Cardi B a esta mujer. Hoy la audiencia estuvo obviamente, ella también estuvo presente. Cardi B tiene que estar todos los días de este juicio. Estuvo presentándose el cirujano que atendió a la persona demandante, la mujer demandante, la madre de esta y la abuelita de esta. Se espera que en las próximas horas también pueda estar presente el testimonio de Cardi B y el testimonio de la demandante. Ella se nota muy tranquila durante toda la mañana porque ahora estamos en un break
break de lunch. Se suponía que Cardi iba a salir a almorzar, pero no se ha quedado allá arriba. Ella estaba muy tranquila, yo la notaba incluso riéndose con sus abogados, haciendo mofa tal vez de lo que decía el cirujano o lo que decía la madre y la abuelita. Está compuesto el jurado por 13 personas que están siendo muy activos y le preguntan cosas también a los testigos de este caso, así que va a estar bastante interesante el transcurso de este juicio aquí en la ciudad de Los Ángeles, en donde Cardi B no quiso hablar mucho esta mañana a su llegada. Esto fue lo único que dijo Cardi B. You didn't say you didn't touch her. She says that you scratched her. You didn't scratch her or touch her. I didn't even put my Cardi, hands on her. what do you think? Obviously, rapping about you don't know how to do it. Yo no le hice nada, eso es lo que está diciendo Cardi B. Habrá que demostrar entonces de dónde aparecieron estos arañazos de esta mujer, pero ella obviamente está negando todas estas acusaciones. Dos cosas importantes a favor de Cardi es que no están dejando a los abogados que le está demandando que traigan a colación los anteriores casos que ella tiene de violencia. No tiene por qué traerlo a colación, no está permitido incluso, a menos que sea la misma Cardi quien hable de eso y pues los abogados vayan a preguntarle sobre eso. También dividieron el hecho de cuánto es la fortuna de Cardi B. Si la encuentran culpable, entonces se habla de la fortuna de ella, pero hasta este momento no se puede hablar de cuál es la fortuna de Cardi B. Lili, Raúl. Tania, yo creo que lo más importante, no hay un video, ¿verdad? O sea, no hay una prueba contundente. Sí, ella no le hizo nada, no la Ella agredió, dice que no le puso la... No voy a decir nada, estoy jugando. Sí, porque no sabemos, pero No, o sea, sí, exacto. Cardi B insiste en que ella nunca le puso las manos arriba. Sin embargo, la oficial de seguridad, Raúl, sí tenía arañazos. Entonces, esa era mi pregunta. No hay un video de por ningún lado que haya captado ese Mira, momento, lo ¿verdad? mejor de esto, Lili, no es lo que está pasando en el juicio. Mira con la pinta que llega Cardi B al juicio. Mira cómo llega. Tania, ¿hay video o no hay video, por favor? A este momento no se ha presentado dentro de la evidencia, pero vamos a estar pendientes si hay video. Era una oficina de unos médicos, un centro médico reconocido aquí en Beverly Hills, en California. So, seguramente tiene que haber por lo menos un video. Según la denuncia de esta mujer, Cardi B tuvo la necesidad o buscó la manera de destruir esa evidencia, pero lo vamos a saber con certeza qué es lo que dice ella con respecto a esto y sus abogados, ¿no? Aparentemente Cardi buscó la manera que los videos, si hubiesen cámaras de seguridad, las destruyeran o algo así. Es lo que dice la denuncia y los papeles de la corte. Eso vamos a saber. Y Oye, Tania, la señora dice que Cardi... espectacular, Raúl, espectacular. Se ve divina además. Ella siempre se parece. La señora dice que Cardi la arañó y Cardi tiene las uñas largas. 3 arañazos. Hemos visto las fotos de cómo quedó su rostro. 3 arañazos profundos que incluso tuvo que tener una cirugía plástica. Oh, wow. Traté de entrevistar a la mujer demandante. Estamos viendo las imágenes. No sé si lo podemos tener. Cuando iba saliendo ahora para el almuerzo, no me dio ninguna entrevista, pero traté de verle su rostro. No se le ven arañazos porque dicen que la cirugía plástica fue muy buena, pero dicen que fueron 3 arañazos profundos. Bueno, gracias, Tania. Vamos a ver qué pasa. Lo seguiremos muy de cerca, Tania. Muchísimas gracias por toda la información. No es la primera vez, Raúl, y que hemos visto a Cardi llegar, señores, a una corte a defenderse. Siempre se viste espectacular. Pero siempre llega con una pinta, el pelo perfecto, todo lo que la peluca que se puso, lo que sea ese día. Y cuando uno escucha la noticia, no, es que está en la corte, pero parece que va por una fiesta. O sea, lo de Cardi es un show. Bueno, Raúl, ojalá que lleguen a un acuerdo, de verdad. A pesar de que eso es feo, ver a 2 mujeres que han tenido un altercado físico, o sea, no fue ni verbal. No, claro que van a llegar a un acuerdo, que no voy a decir, oye, estaba jugando que no había pasado nada, pero claro que voy a defender jugando a Cardi B. Claro, claro.